right is the English translation to Porque escribimos, and this is a poem created in a writing workshop that is part of the program Sabrina and I work for. Before we go on and elaborate a little more about this question, why do we write, we want to tell you more about this program and about its institutional frameworks and its actions and perspectives. UBA22, or UBA22, is a program run under the Secretary of Academic Affairs of the University of Buenos Aires. It offers careers in higher education, as well as extension activities in federal prisons. It was founded in 1985 with the purpose of guaranteeing access to university education, both curricular and extracurricular, to incarcerated people. As part of the School of Philosophy and Letters, which is Letras, I'll try to translate this better in a second. We work within the UBA22 program since 2005, both through extension activities and two higher education careers. One is philosophy, and the other one is what we call Letras, which is literature, linguistics, and classical languages. We work in different places, 3 university centers at the Devoto prison, Ezeiza male prison, and Ezeiza female prison. We both wanted to clarify that this reduction to only 2 genders is not ours, it's how the penal prison system distributes people in its institutions. And also we work in 3 general detention centers, Belgrano, Rocagote, and San Martin. The prison extension program, which is the program Sabrina and I work in, is part of the School of Philosophy and Letters. It was formally founded in 2011 in order to facilitate access to education and to promote cultural and community development inside and outside of prison through teaching, research, and extension practices which are aimed to advocate human rights and inclusion for incarcerated people while they are in jail and after they are released. We work from a university perspective. This means we work in tension with the logic of prison, where education is usually seen as a benefit to be given or withdrawn as a form of reward or punishment. To us, education is a right. We work despite prison, against the damages and the effects it produces, and this is also a challenge for the university to keep up with educational practices in these places, because at the end of the day, what's on the table is the very meaning of educational and university institution, its capacity, what we want it to be, and what we can make of it. At the prison extension program, we carry out the following activities. Education in prison, of course. We organize workshops, courses, and other educational initiatives in writing, arts, and cultural work. We offer an undergraduate degree in social cultural management for community development, as well as other courses of studies. We deliver workshops on writing, editing, radio, music, labor rights, pinhole photography, graphic and audiovisual design, bookbinding, popular education, university practices, academic writing, and so on. Accompaniment. We coordinate study groups and comprehensive accompaniment devices for incarcerated and released people, aimed to promote educational continuity, social and work inclusion, and access to human rights, drawing on to institutional and community knowledge to collectively elaborate organization and care strategies. Seminars. We offer pre-graduate and postgraduate seminars, territorialized socio-cultural practices, internships, and further educational activities on pedagogical intervention and action through writing, arts, and other ways of organization in prison. Networks. We are part of networks and projects within Argentina and abroad. We establish work and cooperation agreements with state agencies, social organizations, unions, work cooperatives run by released people, artistic collectives, human rights, feminist, and LGBTQ+ organizations. We are part of the National University Education in Prison Network, formed by over 25 universities now. In April this year, we also participated of Abrir la Cárcel, which we call it opening prisons. This was the first international encounter on university education in prisons. It hosted roundtable discussions, workshops, book presentations, artistic performances, and exhibitions from over 25 universities based in Latin America, Europe, the US, and Africa.
For us, participating and performing and forming this kind of networks is vital, as it is a way of organizing knowledge and resistance. As I mentioned, we work in tension with prison logics, and so we need to stay strong and to be together in order to do so. Finally, publishing and communication. The program's members, of course, have published papers and academic books, as well as reflections on educational practice. We have also produced anthologies and magazines. Most of them you can see on the publication table we set up there, and some of them here. We also, together with a radio collective called La Tribu, produced a podcast called Radio Oculta. We created a website called Prison Writing Network, which you can visit through the QR codes that are on the publications table. There are many of them, you can take one each. We also attend conferences and educational encounters to share experiences and discuss working perspectives. Many of the publications on the table were produced at the Editing Collective Workshop, which is one of the activities of the Prison Extension Program. The workshop is mainly dedicated to create the materials and take the decisions that will result in these magazines and these books. Books are over there. We think of this work collectively. We invite the students to participate in many ways, writing, drawing, inviting others to do so, suggesting ideas for organizing the text, designing the covers and the pages, and also how they want to distribute the publications. About this, we have a testimony from Matias. Jeff, I believe you have it. I believe most of us speak Spanish, and that we can read it. It's over there, so it's bilingual. You can read it Spanish or English. Voy a leer español. Sí, that's it. Thank you. Ahora sé muchos conceptos que antes no sabía y te lo puedo explicar de otra manera. Estudiamos en educación popular, otra de las materias, un poco esto, se construye el conocimiento y se consensúa todo lo que se escribe. ¿Cómo va a ser? ¿Qué imagen le queremos dar a la revista? La temática. Es buenísimo que el trabajo sea tan consensuado. Te dan pertenencia, te dan un cierto rol dentro de la revista que te hace sentir que es tuyo, que es nuestro. Es realmente un colectivo, no es un chamullo, lo hacemos entre todos, tenemos voz y voto. Now I know many concepts that I didn't know before, and I can explain them in a different way. In the Popular Education Workshop, we study this, how knowledge is produced, and everything is agreed on. What we write, how the magazine will look, but it's what it is about. It is great to work like this. It gives you a sense of belonging, a certain role in the magazine that makes you feel it is yours, it is ours, it is really collective. It is not make-believe. We do it all together. We all have a say. Juan Matías, entrevista por Silvina Chuan para su ensayo 2. Sorry, taller creativo de acción. Gracias. Well, this publication circulated within prison as an invitation to join the workshop and as a way of showing what we do there. And it also aims to be a vehicle for disseminating what happens at these university centers, publishing news and materials produced on other workshops. And they are also a result of the university editorial policy. They are published under the, we call it Sello Editorial, of the School of Philosophy and Letters. So also on that table and here, we also have some scenes and fanzines that were created by students on their own. With do-it-yourself techniques, I wanted to stress this because these techniques have been very important as alternative ways of publishing and resisting rights violations, political and economic violence, both in Argentina and other countries during the past decades. And also outside prison, of course, these books and magazines come with us to conferences, festivals, fairs, talks, and other events, including one that we organized, the National Prison Writing Encounter, which is hosted by our program, and it's once a year. And it gathers experiences and texts from around the country, also other countries nearby. And
So this year we'll be celebrating its 10th edition, and we wanted to share with you a video that records what it looked like in 2017, and you'll see that it also has a publication table. Hi everyone. I want to start saying that I'm very sorry for my English. I need to improve my language, so thank you all of you for the patience and to be here also. For us it's very shocking, emocionante, shocking and impressive to be here right now with you and with our materials, and you are listening to us in the United States, so it's a big It's a big deal. Yeah, a big deal, a big deal for us. So thank you. And the what Chef read, Juan Matias, is a student, so it's very huge for us. So I'm going to speak in Spanish because my English is not good, and
the texts are in English, so I think you will understand, and I will speak slowly. And if something is too important, I think no, nothing is too important, because the important part was what Majo said. Adela will translate. I can do like short Yeah. interventions for. Yeah, perfect. It's okay for you? There is someone who doesn't speak English or don't understand? Okay, perfect. Porque si no decía todo esto en español de nuevo. Somebody needs like the translation. Don't be shy. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Okay, perfect. Thank you. Bueno, dicho esto, it's very short what I have to say, so don't worry. La parte que vamos a presentar ahora tiene que ver bastante con el título de la charla y que tiene que ver con la escritura en contextos de encierro como problema. Como comentaba Adela, nosotras somos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, puntualmente del área de letras y del área de edición. Nos había comentado Adela que acá había personas del área del Departamento de Literatura Latinoamericana, y que espero que estén entendiendo más o menos mi argentino, y que hablo así con la sh bien marcada. Cualquier cosa me dicen, por supuesto. She's saying that her part is about the title of the talk, Why Do We Write? And if you think of that question in the context of incarcerated situations, why this question matters philosophically speaking. Thank you. Entonces, lo que pensaba para estructurar esta parte, lo que pensamos con Majo para estructurar esta parte, tiene que ver con una práctica también, porque todo lo que hacemos está entrelazado entre la práctica, entre la experiencia y la teoría, no son cosas que pensamos de forma separada, y que tienen que ver con interrogantes, ¿no? A pesar, Majo señalaba que es un programa que tiene muchos años, que nosotros hace muchos años, many years are doing this, estamos hace mucho tiempo haciendo esto, pero así todo, son pocas certezas las que tenemos, diría que muy pocas. The approach is to ask questions and not have answers. And although they have done this many years, it's still the question that matters. Sí, por eso también es muy importante para nosotras poder haber venido acá, conocer el programa de ustedes, conocer cómo vienen trabajando, porque es un aprendizaje y nos vamos con más preguntas todavía para seguir haciéndonos. Así que estamos realmente agradecidas de poder compartir estos días, haber compartido estos días en Austin con el programa de ustedes, con la Universidad de Texas y con Pido de la Palabra. Yeah, they think it's very important for them to keep asking questions, to know this other context of TPA and Pido de la Palabra program. Exacto. So, thank you. Entonces, ahora sí, serían como tres reflexiones, tres interrogantes, tres grandes ejes que van a estructurar esta parte, y que tiene que ver con, por un lado, con la escritura en contextos de encierro como problema, como práctica, y también como un área de conocimiento, o podríamos decir de investigación, que se está desarrollando, que se desarrolló en los últimos años, puntualmente en Argentina, pero también en otras partes del mundo, y que se vincula con el título de la charla, porque escribimos, ¿no? Que es, igual es lo que está ahí en el PowerPoint. The first part of the talk is about the relationship between practice, theory, and knowledge when we ask the question, why do we write? Listo. Me avisan que no estaba saliendo. Pantalla. Ahora sí. Gracias. El segundo y gran interrogante tiene que ver con pensar por qué un taller de literatura, o por qué un taller de escritura, o por qué un taller de arte, ¿no? Como pregunta. Que igual eso no te preocupes porque lo voy a volver a retomar. Y el tercer interrogante tiene que ver con por qué la modalidad de un taller. ¿Por qué why a workshop? ¿Qué puede un taller? ¿Cuál es la potencia del espacio del taller? Pensando que estamos en un contexto universitario. Y bueno, vamos a empezar entonces con la escritura en contextos de encierro como problema, el por qué escribimos, que es el título que sale de la charla y que sale también de muchas de nuestras intervenciones, y que tiene que ver con este poema colectivo que realizaron los estudiantes privados de su libertad en la cárcel de Devoto, y que lo que nos permite pensar, creemos, es qué reflexiones sobre los sentidos de la escritura aparecen en los materiales. Aparecen materiales en sentido amplio, ¿no? En estos textos, pero también entendiendo al espacio literario, al espacio textual, que
cómo se va tramando con la práctica. She's saying that the question of why do we write is based on a collective poem written by incarcerated students in one of the prisons where they work. And the most important thing is that the question is not just posed theoretically, but in the practice, in the material, in the materiality of the results. Y a su vez, ¿para qué se escribe literatura? ¿No? ¿Qué funciones, usos y valores específicos se le atribuyen? ¿Y cómo son leídos los textos producidos? Siempre está la pregunta de si los leemos porque se hicieron en la cárcel o por qué, y también cuando circulan en ámbitos universitarios, lo mismo acá cuando ustedes se lleven gratuitamente, por supuesto, it's for free, this text, you can take for free. Cuando los empiecen a leer, también ustedes probablemente tengan ciertas expectativas en relación con esos textos y que tienen que ver también con cómo son leídos estos materiales y qué efectos producen, ¿no? She's also saying that the question of like why do we write also implies the reader. Why do we read these texts? Are we reading them because it's in an incarcerated situation? Are we reading them outside that context in the university? Why do we here, readers who are going to take this for free, will be reading these materials? Y lo que pensamos mucho también es cómo se inscriben las prácticas de escritura en los discursos y debates por las identidades y por los modos de vida. ¿Qué hace la escritura? ¿No? Desde un sentido performático. ¿Qué marcas deja? ¿Qué puede la escritura y qué puede la literatura también? Por supuesto que nosotras creemos que mucho, pero es un debate que todo el tiempo estamos dando y que constantemente estamos repensando. The last question is like what is the power of literature in the most material sense of like performatic purpose of literature? Alguien le había tocado un texto de Liliana Cabrera para leer. Liliana Cabrera es una gran escritora argentina. Ella escribió estando privada de su libertad en la cárcel de Ezeiza, y lo cuento porque ella siempre lo cuenta también, y viajó por el mundo con sus textos, con sus libros, tiene muchos libros publicados, Lili Cabrera, y alguien tenía un poema para leer de ella. Ahí en la pantalla está en castellano y en inglés. Al que le tocó puede elegir en qué leer. Creo que era ¿Quién tiene el poema para que lo lea? Liliana Cabrera, creo que era en la mesa de atrás. Liliana is a well-known writer from Argentina and wrote this poem when she was incarcerated. Yes, it's perfect because don't worry, it's in Spanish. Okay. There, so English is perfect. Thank you very much. I was all that I was accused of, and also the reasons that you do not know. I was the thistle, the stone in your shoe, the crown of thorns, the sword in your side, the ghost that haunted the city, leaving no trace behind, but also something else besides the bold letters of a file. Even though you do not know, or you don't even imagine, I was, I have been, I will not be anymore. Thank you very much. Your reading is very good and impressive. Thank you very much. You can read en Spanish, ustedes pueden leerlo en castellano ahí. Lo que nosotras destacamos siempre, creemos que este poema tiene claves de lectura para empezar a pensar el tema de la escritura en la cárcel, en términos de los modos de intervención. Decíamos qué puede un poema, qué puede la escritura, y cómo se puede dar una disputa en relación también con las identidades, y compensar los tiempos, las temporalidades. Ella dice, yo fui, he sido, ya no seré, y dice también que es algo más que las letras en negrita del expediente judicial, ¿sí? Sabemos que las personas que se encuentran privadas de su libertad están atravesadas por el sistema penal, figura su causa en un expediente, y uno de los daños que se produce es que se reduce la persona al presunto delito cometido, ¿no? She's saying that this poem, more than a poem, is also a way to ask the question, why do we write in relationship with the identities that we are, and also the temporalities that we inhabit. The idea of you being more than the file of the judicial system that put your name on the file, no? And so the poem is a philosophical reflection on identity that is only possible within an incarcerated situation. Entonces, esta otra cuestión también que nos permite pensar es
que se apela a un supuesto público lector, dice aunque no lo sepas o ni siquiera lo imagines. En general es una escritura que está siempre apelando al público, que no conoce las voces, las perspectivas, las miradas de la cárcel, que no sabe y que en principio puede llegar a prejuzgar o no, porque estamos en el terreno de la poesía y de la literatura, pero hay una construcción de determinado público lector en este poema y en general en varios de los textos, ¿no? Una literatura que se puede pensar como manifiesto también, como manifiesto que le habla a un y otro que está suponiendo, prejuzgando, etc. She's saying that the poem also points to the reader when it asks the question, what is it? Even though you do not know or you don't even imagine, it is thinking of the reader who is outside of the prison setting and doesn't really know about the prison setting, and it establishes that relationship. Entonces, lo que intentamos, digamos, pensar es a partir siempre de los materiales, ¿sí? Es de leer, que es lo que hacemos, y de escribir, a la escritura y la lectura como escenas críticas que promueven la movilización y la creación de lazos para confrontar, eludir o trastocar la pedagogía y objetivos formales del dispositivo carcelario, así como el tratamiento o la llamada resocialización, entre comillas, e informales como las economías y la gobernabilidad interna de la cárcel. Los talleres, los cursos, las producciones realizados intramuros configuran espacios de nuevas relaciones, arman alianzas, tejen redes, generando o creando las condiciones de posibilidad de nuevos proyectos y políticas. In a way, literature in this context has a very important social function, that is to establish new bonds or new relations that the prison system doesn't allow, and also creates kind of like communities within the prison, and creates new way of thinking. Pero, perfecto, excelente. Pero también son espacios de producción de estrategias y acciones para contrarrestar los efectos simbólicos que produce el sistema penal, apoyado en discursos y lógicas punitivas, enfrentar sus simplificaciones e imaginar y dar forma a otras realidades y mundos posibles. Y retomo acá un estudiante de Gardner Betts, que hicimos una clase el otro día, y él dio una definición de la literatura. Tuvimos una clase y ya dijo lo que era la literatura para él, que era otro mundo, que la literatura es otro mundo. Y tiene que ver también con eso, ¿no? Con dar forma a otras realidades y mundos posibles. She says that there is also, like, I wouldn't say utopian, but a hopeful component of, like, not only create relationships within the present time, but also imagine alternative worlds, or questioning the reality that they are in, also imagine something else, something better, something outside, or something on the side. And one of the students in the workshop that they gave at the local juvenile detention center, Gardens and Betts, gave in only 1 hour or 2 hours of workshop a definition of literature. Literature is another. John, it's a student. We have the permission to share this, and we asked the boys, so that's what I'm telling. So, someone has the Juan Pablo Barchuk text. Okay. In English is okay because it's in Spanish at the screen. Thank you, Chloe. I'm doing it in English. In I'm English. getting pressure, but I'm doing it. English is perfect. These materials, including fictional ones, help record prison experiences and report in their own way questions of legality and violence. A poem, a story, a photo, or a drawing can be turned into records or memories, as well as powerful catalyzers of strategies and actions against stigmatization, discrimination, torture, and mistreatment. Art, literature, and education behind bars then become a gateway to coming up with new forms of confronting these problems and creating new horizons. Thank you, Chloe. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí está el castellano para quienes quieran leerlo. Juan Pablo Barchuk es el director del programa de extensión en cárceles, es uno de los fundadores, junto con la profesora Silvia Delfino,
Ellos dos son quienes crearon básicamente el programa en el marco de la universidad y son nuestros también referentes, las personas que nos formaron, son nuestros compañeros, nuestros directores de tesis también, hay que decir todo. Juan Pablo Parchuk and another professor, Delfina. Silvia Delfino. Silvia Delfino are the founders and mentors of Yeah, mentor. And founders of the program. yeah, Yeah. founders of the program. Mentor is a nice word, I will use it. Entonces, la siguiente pregunta sería, ya vamos por la segunda, ya falta poco, ¿por qué un taller de literatura, de escritura, de arte? Why a workshop on, thank you, literature? Why do workshops in literature and writing and art? Thank you. En Argentina, en el ámbito de los contextos de privación de libertad punitiva, entre las autoridades penitenciarias, pero también en el sentido común y en los medios de comunicación, suelen imperar dos supuestos, ¿no?, que se contraponen respecto del sentido de la experiencia artística en general. Por un lado, la idea de que no sirve para nada. Y, por otro lado, la idea, o sea, es decir, la idea de que no sirve para nada y que tiene que ser dejado de lado para otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué van a perder tiempo en literatura y en cambio no hacen alguna otra cosa que les sirva? ¿No? Entonces hay como una idea siempre de fondo de que un taller de escritura no sirve para nada. Una idea de las autoridades penitenciarias, en mi familia no, pero en algunas de las familias, mi familia me banca, pero en algunas familias, aparte se está transmitiendo, El sentido en el sentido común podríamos decir, pero sí como una idea de que tal vez la literatura o un taller de escritura no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué mejor no hacen otra cosa que les sirva? Esa es como una gran idea. In the mainstream way of thinking in Argentina, there are two ways to think of art or literature. That it is good for nothing, in the sense of like in the prison setting, it's like why do I want to take a workshop on writing because that's not useful. So there is no purpose to it. So that's a mainstream idea. Pero por otro lado, hay otra gran idea, con otra dicotomía, que es que sí sirve y que salva y cura a las personas. Como una idea muy romántica, de que, en el sentido de, digamos, de idealizada, ¿no?, de que un taller de escritura, de literatura, tiene que ser terapéutico y tiene que tener un propósito de resocializar a las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, como una idea de salvación o de cura, en la cual los profes de literatura serían redentores, salvadores, y etc. The other erroneous idea of the literary workshop or art workshop is that it's going to redeem you of your guilt and of your problems, and it's transcendental. And then so the teachers that these workshops are seen as redeemers. So that's the other part of that dichotomy. Ahora bien, al rastrear en los materiales y en charlas, en debates con colegas, con profes, con educadores, con estudiantes, y incluso leyendo los textos, esta dicotomía se disuelve, ¿no? Se contradice incluso. En cambio, los sentidos que aparecen asociados a la literatura, las perspectivas, tienen que ver con los derechos humanos, es decir, garantizar el derecho a la palabra, garantizar el derecho a decir, de la construcción de disensos, de la toma de la palabra, del acceso a la educación y, en general, al ejercicio de prácticas artísticas y culturales. This is like that very much the results of the workshops are actually the key to contradict these two preconceived notions of literature and art. It's basically that it is more related to human rights, the right to free expression, the right to take the word as for the floor, and the right to basically have the right to express yourself artistically, aesthetically. Entonces, llegamos a un momento donde podemos, no sé si afirmar, pero sí empezar a pensar que la literatura y la escritura no solo habilitan mundos posibles, sino también formas de réplica, formas de disputa y formas de resistencia desde la construcción de saberes y de experiencias. So it's not only that it creates alternative worlds, but it also habilitates, facilitates ways of, how do you say, Contesting. contesting the
setting in which you find yourself. Entonces, en los materiales producidos en la cárcel hay una insistencia en manifestar para qué, por qué y para quién se escribe. Cuando leemos los textos nos encontramos con eso. Muchos Three questions arises from this material when you read it. What for whom, and por qué, para qué y para quién, a quién se le escribe, ¿no? Esto no hace falta traducir porque es un detalle que después lo van a poder leer, pero que muchos de estos posicionamientos se vinculan con lo mencionado en la introducción de Expresos Literarios, que es este libro, que Majo comentó que estaba acá en la mesa de publicaciones, editado por el Taller Colectivo de Edición, y allí los autores de este libro, jóvenes que lo escribieron en contextos de encierro, afirman que escriben para contar algo que no está siendo contado. Entonces ahí también tenemos otro posible sentido de esta toma de la palabra. Entonces, los espacios literarios que se entraman en estas prácticas de escritura debaten y entran en juegos de articulaciones discursivas, no solo con lo que se dice sobre la cárcel, sino también sobre la literatura y sus experiencias asociadas, y también con lo que se dice y lo que se hace con la literatura y la escritura en la universidad, ¿no? En la educación, porque en última instancia, y en primera instancia, se trata todo el tiempo de experiencias universitarias en contextos de encierro, que también están debatiendo y están sentando posiciones políticas respecto de qué universidad queremos y respecto de qué universidad podemos. This is interesting. She says that these writings that they're not only kind of like questioning the prison setting, but they are also asking the meaning and purpose of university education, because in the end, this is also a university setting. It is part of the university, and it politicizes in a way what we do from within the university. Bueno, voy a adelantar un poquito para ya ir redondeando, pero tenía algunas citas donde hay otros sentidos también de la escritura, del taller, por parte de quienes lo protagonizan, ¿no? Estudiantes y docentes y educadores. Y bueno, algunos dicen que es simplemente por el placer de la literatura, digamos, ¿no? Como sentidos similares de la experiencia artística, también en el medio libre, y que algunas propuestas también son el ejercicio de las prácticas lingüísticas. Solo a modo de ejemplo, en el taller de Pido la Palabra, que coordina la profesora Adela Pineda, este ejercicio de las prácticas lingüísticas se vuelve central, porque son estudiantes que, bueno, seguro en alguna otra charla de Adela y Gabriel, Jeff, Alex también que hizo de traductor, pueden contarles mejor, pero son prácticas que están atravesadas todo el tiempo por la tensión entre el español, el castellano puntualmente, y el inglés, ¿no? Y donde se juegan cuestiones muy importantes en relación con la identidad, con las políticas lingüísticas y con las trayectorias y las formas de vida de cada una de las personas que participan del curso. She's saying that also when we see the answer of like why do we write and literature from the text themselves, one of the answers is just because I like it, because of the pleasure of writing. The other is because I am interested in the linguistic component of writing, and they found that in the workshop in the Coleman facility, that question came to the fore very, very interestingly, because that's a context where English and Spanish are there together informing the identity of the incarcerated students. So they are actually wrestling with both English and Spanish. Y también creemos, como ya para cerrar al menos esta partecita, que se trata de una escritura y se trata de una literatura y se trata de talleres que en general tienen que comparecer especialmente, porque tal vez nadie se va a cuestionar un taller de escritura afuera, en el medio libre, y tal vez la literatura en sí siempre está cuestionada, ¿no? En la sociedad, pero a veces parece como que puntualmente la escritura en la cárcel o la literatura es una literatura o una escritura que tiene que ir a comparecer ante distintos tribunales, en sentido metafórico, casi al igual que sus autores. No sé cómo se dice comparecer ante los juzgados, pero... bueno, si no le importa. Comparecer is like a legal term when you go to court, when you appear in court. Like literature is always trying to defend itself in court, and more so in a context of prison setting. You have to defend the cause. Sí. Y bueno, sí, algo que dijo Majo y lo resalto para quienes van llegando, nosotras tenemos una perspectiva de trabajo que no es gracias a la cárcel que hacemos todo esto, sino que es a pesar del encierro, a pesar de la cárcel.
e incluso a veces, por todos estos sentidos que estuvimos conversando, se vuelven formas de resistencia. Cintia Bustelo, ella propuso la idea, también la retoma en términos de territorios pedagógicos en contextos de encierro, que se trata de formas educativas, espacios pedagógicos que son a pesar y en contra del encierro, y también se retoma, digamos, desde distintos, el taller colectivo de edición, esas perspectivas, y que tiene que ver con bueno, no importa, en principio es así. Yeah, like the question for them, from the perspective, like why do they do this, is like not because thanks to the carceral situation of the prison context is that we can do this, but it is because, even, no, how do you say, a pesar de, in spite of the situation, we do it. So that's the different. Y siempre en tensión, ¿sí? Intentamos nunca olvidar que es una cárcel, que nosotros somos la universidad, ellos son la cárcel y tienen lógicas distintas. Y esas lógicas, nosotras queremos estar ahí, los estudiantes quieren que la universidad esté ahí, la universidad, en nuestro caso, quiere estar ahí, entiendo que la Universidad de Texas en Austin quiere estar ahí. Entonces es todo el tiempo estar en tensión con poder permanecer ahí, ¿sí? ¿No? Si te dicen que, bueno, no podés una virome, bueno, no podés una virome. O sea, lo que para nosotros es una herramienta de escritura, ellos lo ven con otra lógica, ¿no? Estoy hablando del servicio penitenciario, no de los estudiantes, por supuesto. And they also have to take into consideration that these are two different institutions, the university and the prison. And it is that the university tries to go to the prison, no? And because of that, has to understand that it's not the university, no? If they say you cannot bring this there, you cannot bring this back. Because that's because in spite of, they keep teaching, no? Because this is the institution of the prison. Esto por supuesto que no es tan simple y nos llena de contradicciones, angustias, dolor. La cárcel es un espacio que produce más dolor, que marca a las personas de forma con efectos muy dañinos. Entonces también reconocer y poder estar siempre cerca de los estudiantes para poder ir entendiendo estas dinámicas nos parece fundamental. It's also that this brings a lot of contradictions because prison is a place of pain and of nobody wants to really be there, and this is always the tension that they work with. Sí, y entonces lo que se trata también es de puntos de vista, de perspectivas, desde dónde narrar la propia historia, desde dónde contar, es decir, desde los puntos de vista que en Argentina podríamos llamarlos de abajo, no, bueno, en México, por supuesto, los de abajo, de hecho es más, diría mexicano. Entonces estos puntos de vista de los de abajo, de los bordes, del margen, ¿no? Y se trata de que circulen y que están esas voces, no es que nosotras ni el programa les da voz a los que no tienen voz, porque son voces que existen y que están, y que es cuestión de que esas voces puedan tener lugares y que la universidad esté ahí en términos como están en otros lugares también. No sé si eso voy a perfecto. Entonces, por último, la tercera cuestión es por qué la modalidad de taller, ¿no? ¿Por qué un taller específicamente? El taller sería como un workshop, I think. Entonces, siempre dice, bueno, un taller en la cárcel. Es decir, que una cuestión que se evidencia al recorrer estos materiales producidos en contextos de encierro, en Argentina en los últimos 20 años, es que en su mayoría fueron producidos en espacios de talleres de escritura. Es decir, en Argentina hoy en día es esperable el formato de taller en una propuesta educativa formulada para contextos de encierro, y que, en general, es recurrente que esta modalidad ocupa un lugar central en las intervenciones de organizaciones e instituciones educativas diversas, no solo la universidad, aunque por supuesto que cada una se desarrolla con sus propios enfoques, objetivos y estrategias. The last question that she's approaching is why a workshop? Why specifically the form workshop? And she's saying that now in Argentina, after 20 years of work, it is perfectly accepted that a workshop is the right setting to produce all the materials that they are producing, all these deliverables. Y en líneas generales, a pesar de que cada proyecto tiene su propia perspectiva, ¿no? Estos talleres se proyectan como espacios que promueven la toma de la palabra, que buscan garantizar el derecho a decir para pronunciar, para contar, para denunciar el mundo para su transformación, en términos de Paulo Freire,
configurándose como instancias, y acá cito a Cintia Bustelo, que impactan y fortalecen procesos de organización al interior de las cárceles, constituyéndose de este modo en estrategias de supervivencia colectiva. The workshop also is based on the idea of Paulo Freire, who was a pedagogue from Brazil. The idea that in those spaces you are empowered, you can take the world, and you can generate a situation of resistance and contestation. Entonces, la gran pregunta, los interrogantes son: ¿qué es y qué puede llegar a ser un taller de escritura? ¿Por qué un taller en contextos de encierro? Y cómo son los enfoques que sostienen proyectos e intervenciones con la literatura y a pesar en contra del encierro, ¿no? Entonces es interesante entrar en contacto con distintos proyectos, por eso nos interesa tanto también este contacto con Adela y le pido la palabra, para conocer las perspectivas y los modos de intervención. Y con Tipei. Tomás, creo que vos tenés la frase de Patricio. Sí. Ah, bueno, ¿querés en castellano, en inglés, en los dos? Lo leo en argentino. Dale, en argentino. Taller Taller. y pibes. Perfecto. Empecé junto a otros pibes un taller de lectura y producción de texto. Una experiencia nueva para mí. Vinieron 5 chicos de la Universidad de La Plata con mucha buena onda. Tomamos mate, compartimos unas galletitas e hicimos una actividad con palabras que nos representaban y formaban un rompecabezas. Yo puse las mías. Busqué las letras y puse Mía te extraña, que es mi hija, que significa todo para mí. También me parece muy bueno que venga gente de afuera y podamos, nosotros los pibes, participar de estos talleres. Vi en estos chicos que no nos miraban como nos mira la sociedad, sino que nos miraban con futuro, nos miraban como personas. Mientras observaba a los chicos y hablábamos de nuestras familias y de nosotros. Y también el mate, que pasaba de mano en mano. Tomás, ¿querés? No sé si Sara quiere leer en inglés. Muchas gracias por tu lectura. Sara ya la tuya. En inglés, you talk, Tomás. Oh, yeah, yeah. Gracias y por ser de Argentina. Mi línea general. Thank you, Sara. Together with other kids, I started attending a reading and writing workshop, a new experience for me. 5 very cool guys came from the University of La Plata. We had mate, or how do I say that? Mate. Okay. We shared cookies and we did an activity with words that represented us and formed a jigsaw. I put mine, I looked through the letters and wrote, Mia, I miss you. She's my daughter. She means the world to me. I think it's great that people come here from the outside and that we can attend these workshops. I saw how these guys looked at us, not the way society does, but with future. They saw us as persons. At the same time, I saw them, and we talked about our families and about us. I also saw the mate going around from hand to hand. Thank you very much. Gracias a ambos, a Tomás y a Sara. Bueno, al igual que en otros testimonios, en el testimonio de Patricio, un estudiante que ya recuperó la libertad y que escribió eso sobre un taller en un centro juvenil, se lee cómo este tipo de espacios tiene la potencia de habilitar un juego de puntos de vista alternativos, hay una insistencia en la mirada, en cómo nos miran, cómo nos vemos, y donde se disputan miradas, identidades, y se pone en cuestión los marcos de inteligibilidad, en términos de Judith Butler, que establece quiénes son personas, qué vidas son vivibles, y en este caso, qué jóvenes se asocian a una idea de futuro o son el futuro. This was written by Patricio, who was in a juvenile detention center now in his plea. And the text also points to the idea of how views, perspectives interact or clash, who sees what they see, who has the right to have future, who doesn't have the right to have future, and all those boundaries that society puts. Sí, se dice mucho que los jóvenes son el futuro, que son el futuro de una nación. Lo que está en disputa es qué jóvenes son el futuro. Y puntualmente en Argentina, qué jóvenes son el futuro y cuáles son directamente aniquilables por la policía, por el sistema penal y bueno, por otras formas de violencias que conocemos. Like the idea that the mainstream idea that like, the youth is the future, but the question is, do they take text like that, like what youth is considered the future? Because some of the young people are actually murdered or repressed. De hecho, uno de los estudiantes, Juan Pablo Cucoc, al recuperar la libertad, fue asesinado por el policía Chocobar. One of their students was assassinated by a policeman like right after he obtained his freedom, and this was like a very
porque aparte el policía fue condecorado por el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri. Fue felicitado por haber asesinado a un chico por la espalda, a 2 cuadras de distancia con su arma reglamentaria. It was because Macri, the former president of Argentina, condecorated the policeman, although he killed the young guy from the back. La madre de Juan Pablo, junto con Danicel, con un proyecto de reunión, escribieron un poema que se llama Juan Pablo Poribón, que es la vida de Juan Pablo hecha poema, como forma de disputar la doctrina Chocobar, que es como se llamó a esta doctrina de que los policías puedan asesinar pibes, chicos por la espalda. And so another example of how literature can be kind of like politicized is that the president created this Doctrina Chocobar. the Doctrina Chocobar, and then the mother of the young guy wrote a poem as a way to contest, as a way to contradict this doctrine. Que es un poema sobre la vida de su hijo. El poema about his son's life. Her son's life. ¿Alguien tenía la frase de Judith Butler? Okay. Alex, ¿querés? Vos sos nuestro traductor estrella, así que elegí el idioma que vos quieras. Bueno, I'll read it in Spanish than English. Bueno, perfecto. Vale. Los poemas comunican otro sentido de solidaridad, de vidas interconectadas que sacan adelante las palabras de unos y otros, que sufren las lágrimas de unos y otros y forman redes que plantean un riesgo incendiario. Decir que los poemas resisten a esa soberanía no es decir que quieren modificar el curso de la guerra o que al final resulten más poderosos que el poder militar del Estado, pero sin duda tienen claras consecuencias políticas. Como red de efectos transitivos, los poemas, su escritura y su divulgación son actos críticos de resistencia, interpretaciones insurgentes, actos incendiarios que en cierto modo e increíblemente viven a través de la violencia a la que se oponen. The poems communicate another sense of solidarity, of interconnected lives that carry on each other's words, suffer each other's tears and form networks that pose an incendiary risk. To say that the poems resist that sovereignty is not to say that they will alter the course of war or will ultimately prove more powerful than the military power of the state. But the poems clearly have political consequence. As a network of transitive affects, the poems, their writing, and their dissemination are critical acts of resistance, insurgent interpretations, incendiary acts that somehow, incredibly, live through the violence they oppose. Muchas gracias, Alex. Thank you very much. Judith Butler escribe esto sobre poemas hechos en prisión, ¿no? Entonces es una reflexión que también nos permite pensar claves de lectura para leer, para trabajar, para pensar las prácticas en contextos de encierro en general. In order to sum up, we mentioned already that it's vital for a program to participate in and create networks, collaboration agreements with our projects, to share our experience and get to know what other institutions are working on. So we're very grateful for this talk, organized as part of a collaboration agreement between the Prison Extension Program at the University of Buenos Aires and the University of Texas at Austin. We have been working together since last year. During the first semester of this year, Sabrina and I were guest lecturers at the seminar Writing on the Edge, Literature and Incarceration, conducted by Professor Adela Pineda. And we collaborate with the ongoing project Pido la Palabra, which offers writing workshops at Coleman Unit and the Barnard Betts Juvenile Justice Center. And during our very short stay here at Austin, we have had the opportunity to teach both facilities. We have held very productive meetings with both people in charge of the university programs of Pido la Palabra and Tiberio. Adult and young students at the facilities, they both attended classes with great enthusiasm. Originally, the workshops were meant to be only for Spanish speakers, but they aroused the interest of many people, and we had to accommodate so that everyone who wanted to be a part of it could do it. And well, this is why, just like the workshops, the poem that we want to share with you now is both in English and in Spanish. It was written collectively by young students at Barnard Betts
during the class held last Tuesday there, after reading the poem that opened this talk. We have, as Sabrina said, have the authorization to read to you ¿Por qué escribimos? Why do we write? Which Gabriel is going to do. Why do we write? To write songs, to write letters, to write on paper, to tell our feelings. ¿Por qué escribimos? Para leer nuestros propios dichos, motivos, letras de amor, letras de afecto. Why do we write? Para usar la inteligencia, para expresar cómo una persona se siente, para hacer una canción. I write because it's fun and it makes time go fast when I'm bored. I write in my journal to express my feelings. I don't write a lot. I write to express myself, a way to express yourself, another way to communicate, para escribir lo que tengo en mi mente, to take things off my mind, to express myself, para expresar mis sentimientos y nuestras emociones. Some stuff is very rude, but Gracias, Gabriel. We just wanted to especially thank today and Lilas, particularly to Sarah Brain, Chloe Craig, Susana Sharp, Adrian Johnson, Adela Pineda, Gabriel Noriega, Jefferson Ospina, Alex Cuisin, perdón, Celine Norman, and Kelsey Bergson, and Paloma Bebé, for your warm welcome and for letting us be a part of this project that we think reinforces the presence and commitment of university education in prison. So thank you very much. Muchísimas gracias. Them, and I also want to add the importance of the Spanish and Portuguese department. There is a creative writing initiative that is led by my colleague Gabriela Polit, who will be teaching both courses next year, the Writing on the Edge and the Pido la Palabra. What we do at Lilas Benson and T-Pace is try to make connections, try to make bonds, and also los flamantes estudiantes y estudiantes del Departamento de Español y también de Lilas, who took both the Writing on the Edge and now here they are volunteering for the program. And I really, they are leading the program. So I am very touched by your work. As you friends here with Sarah, learning so much about Texas Prison Education. Max, who has Makes been it the happen. hero, makes it happen. Max. Glory. Max is the logistical, makes everything happen. We can't get in without him. And he confessed that he knows some Spanish. Embarrassing. Gracias, Max. We heard about you, and now we are meeting you, so thank you. Who's next? Yeah, Max. No. Thank you very much. No sé si tengan preguntas, if you have questions or comments, it would be great. Perdón, por si alguien se tiene que ir, if someone has to leave, llévense a modo de souvenir revistas, fanzines, bueno, hay algunos materiales que se pueden llevar y que invitamos a que se lleven porque nos encantaría que lean, que hagan sus comentarios, nos pueden contactar por redes sociales. Please feel free to take one of those publications. They are free. And please follow us on social networks. We try to keep up with this stuff. Questions? Reflection. Hi, so I love that you have some of the literature that the students created circulating in the prisons, in the facilities, and I was just wondering how you do that. Do you have just the students who are in the workshops take them and then they share them with their friends? Okay. Yeah, that's Great. exactly it. It's part of what they do. Okay, They great. write, they decide how they want their text to look Yes. like, where they want to put them, how the cover is going to be. Great. And part of that is also deciding who you want to give your publication to. So your mates, your family, your loved ones, Okay. other people who visit the university centers because, well, it's a university space, so many people come and they are always very attentive to give to a judge
or to journalists, to anyone who comes, they want to show what they do, and then, Great. so they do it all by themselves. Yeah, I love the idea of creating something and having it circulating there rather than just kind of taking their writing out of the facility. You talked about each, so I love that. I want to try and implement. Thank you. Yeah. Sí, sí, ya tuvimos Mario Mate con Tomás, fue reparador. Para ilustrar qué es el mate. Sí. Adrián tiene una pregunta. Gracias, Tomás, por el Sí, yo tengo una pregunta sobre tengo una pregunta sobre como me encantan los escritos y los poemas. Y en los talleres hay como la guardia que está mirando a los encarcelados o tienen como la libertad de expresarlos como quieren. Is it, you know, is it, like in these workshops, do they feel like they have a little bit of freedom that they don't have the rest of the time with guards watching over them and seeing every single thing that they do? Gracias, Adrián. Antes que nada quiero decir que Adrián, uno de los primeros días que llegamos, nos mostró materiales valiosísimos que hay en el Benson, en el archivo, e incluso nos mostró materiales producidos en cárceles de Estados Unidos. La verdad que fue increíble, así que si quieren consultar esos materiales están buenísimos, de distintas cárceles de Estados Unidos. Well, a few days after we arrived, Adrian received us and showed us material written in American prisons, and it's all at the Benson archive. So we really we invite you to go there and look at it because it's very impressive and it's very valuable. Con respecto a, así, thank you for that. Con respecto a la pregunta, depende del espacio. Después no sé si como quieren traducir, pero depende del espacio. En general, las cárceles de adultos, de personas grandes en las que nosotros trabajamos, son aulas de la universidad donde no ingresa el servicio penitenciario. Es decir, llegan hasta la puerta y no ingresan. Porque hay un dictamen en Argentina que es que las fuerzas policiales en general, también en el medio libre, no pueden ingresar a espacios universitarios. Entonces intentamos respetar eso en las aulas de la universidad en la cárcel, no siempre se puede. She's saying that there is like a decree in Argentina that like university settings should not be intervened by police forces or the state, and like the classrooms where they teach are part of the university, so they are protected. This happens only in adult facilities. It's different with young people. Sí, es distinto en jóvenes, en menores, donde es bastante parecido a lo que pasa acá en Gardner Beds, que las personas encargadas de seguridad ingresan al aula, están en el aula, entonces con el correr del tiempo, lo que decíamos un poco de las lógicas en tensión de la universidad, ¿no? Entonces lo que al correr del tiempo la universidad intenta tener reuniones con las personas del lugar para pedirles, por ejemplo, que no estén parados al lado de los chicos, sino que estén corridos un poco en la puerta. Son negociaciones que vamos haciendo, como bueno, sobre todo en jóvenes. Bueno, está bien, tiene que haber empleados de seguridad, pero que no estén parados atrás de los chicos. Al principio sí, y con el correr de los años fuimos logrando esto que decíamos de dar margen, que conversábamos con Gabriel cuando fuimos a Gardner Beds, de poder ir un poquito, bueno, está bien que estén, pero un poquito más para allá. Entonces son todo el tiempo como negociaciones y concesiones y avances y retrocesos. Like the adult prisons, the juvenile detention centers are not protected by that law, so the guards are in the space where they teach, and so there the question comes from like how do you negotiate prison and the university? It's like they just like tell the guards, can you please don't stand next to the student. If you have to be in the classroom, like, please go a little bit farther in the classroom. You know those negotiations you have to go. A poquito, step by step, Baby steps. Yeah, baby steps. They trust 1 year, so after 1 year, Then they change, and the different people and have to start all over again. Yeah, exactly. Every year is the same struggle. Any questions, Susana and Isabel? I was wondering, first, have you been in other U.S. prison facilities, and
whether yes or no, what are some differences or similarities that you notice between Argentine facilities and U.S. facilities? Where to start? Sí, yo les digo una cosa. I own, creo que solo acá, only prison from here, from Austin, Texas, Austin, and but we met released students from prisons from New York. That they traveled to the meeting and they told us. O sea, conocimos estudiantes que fueron liberados y que fueron al encuentro en Argentina, en las cárceles de Nueva York. Entonces conocimos un poco la experiencia y había muchas similitudes y otras diferencias, digamos, pero no sé si I think we were both shocked of how many similarities we found, especially in the, what Stamina was just telling about differences between adults and young people's Similarities facilities. in Argentina. Yeah, yes. It's a very similar logic, you know, how randomly they tell you what you have to do to get in, and how people change, so you have to start all over again. They don't allow to make really meaningful and alliances. You know, you have to all the time you feel like a foreigner there, and this is in that respect it's very similar. Thank you. Thank you. Sí, me da un poco de pena preguntar esto porque no llegué desde el principio y quizá hablaron al respecto, pero las experiencias son en cárceles de hombres y mujeres y como el tema de género me interesaría ver si pueden elaborar un poco. Question is in like gender. Yeah, the gender perspective, like what are the differences? I don't know. First of all, what we mentioned before, it's perfectly okay if you ask again, because we didn't really elaborate a lot about this, but the system distributes people, cataloging men and women, so just for starters, you have that. I mean, we go to a women facility, and of course it's not, I mean, we have to deal with this reductive notion of gender, and well, that's for starters. Sí, no, sí, notamos bastantes diferencias. En Argentina tenemos una ley de identidad de género que las personas pueden tener el DNI, el documento de identidad del ID, 3 opciones hoy en día, ¿no? Además, o sea, primero estuvo la ley de identidad de género, que era que la persona podía cambiarse, la de mujer o varón, femenino, masculino. Entonces eso, digamos, hizo que las personas que eran, digamos, que se consideraban, por ejemplo, trans, que querían cambiar, hagan el cambio del DNI dentro de la cárcel y fueron trasladadas del pabellón de, por ejemplo, de varones a mujeres. Entonces ahí hubo un movimiento, que hay muchos estudios al respecto, como ya de por sí tema digamos, de investigación, de guía, o incluso las propias estudiantes escribieron sobre eso. Pero además, hoy en día podés tener masculino, femenino o no binario en tu ID. Y eso todavía la cárcel como que no sabe qué hacer. Claro, no sabe qué hacer. Y hay un término de Dan Spade, que él, creo que es de Estados Unidos, que él habla de toda la violencia administrativa contra los colectivos LGBT en la cárcel puntualmente, que está desde lo más pequeño hasta lo más grande, de por sí donde sos alojade, o sea, donde te alojan, hasta un montón de cuestiones de violencias, o sea, por supuesto las violencias físicas, las violencias institucionales y puntualmente estas violencias administrativas que atraviesan los cuerpos, que atraviesan las vidas. En particular, con respecto a la cárcel de mujeres y a la cárcel de varones, por ejemplo, un dato que vemos cuando vamos es que las personas, insisto, lo binario es por el sistema, no porque yo lo quiera decir así, las personas reciben más visitas, digamos, de la cárcel de varones que las mujeres. Es algo que se ve cuando vamos a las cárceles de varones, tanto la de Seiza como la de Voto, nos cruzamos con muchas visitas, en general femenina, madres, novias, hijas, tías, abuelas que van a visitar a los estudiantes, a las personas privadas de su libertad, y
cuando vamos a la cárcel de mujeres reciben muy poquita visita. Muchas veces ellas, cuando yo les pregunto, a ellos nos dicen prefiero que no vengan, que no tengan que pasar por esto, que no tengan que pasar por los controles. Eso es, y así hay un montón de cuestiones y desde los estudios de género se está investigando bastante. Hay compañeras de nuestro equipo, porque bueno, nosotras además de participar de un programa de extensión y de ser docentes en la universidad, también participamos de proyectos de investigación. Somos investigadoras también de la Universidad de Buenos Aires y somos un equipo grande y dentro del equipo hay compañeras que están investigando y estudiando puntualmente estas temáticas y bueno, son parte del equipo estudiantes que recuperaron la libertad. Entonces también tenemos sus perspectivas y vamos enriqueciendo y construyendo conocimiento, digamos, día a día en relación con estas temáticas. She's talking about the gender question in the prison vis-a-vis the nation. And in Argentina there are already allowed three identities in your ID, no? Feminine, masculine, and non-binary. But like prison cannot really see that. But there are possibilities of like transgender people to request to be moved to feminine prison, women prison that is allowed. They see that there are more visitations for male inmates than female, like in prison for men, mothers, grandmas, aunts, daughters, they go, but women prisons have less. Mariana, Jeff y Max. No puedo llegar al principio. Tal vez hagamos, maybe let's do the three questions together. Conectada con Isabel. ¿Se incluye dentro de estos cursos la posibilidad de educar a quien escribe sobre la posibilidad de pensarse diferente en cuestiones de género y en cuestiones de identidades? No sé si hablamos de eso al principio, por eso es que pregunto. O sea, hay ese espacio para que se piensen dentro de este espacio tan cerrado, también en función de su futuro y de cómo esta posibilidad de repensarse les permitiría incluso cambiar su forma de comunicarse incluso con sus familiares, conectándolo un poco con el tema de que a veces las mujeres pues no quieren que sus familiares vengan y pasen por estos procesos. The question is like if in the space of like writing, there is space to debate gender roles and if like through the writing experience while incarcerated, are there transformative possibilities on these traditional gender roles? Sí, esta es una pregunta, digamos, más técnica frente a la construcción del curso, porque pues Gabriel, la profesora y yo construimos el curso para Pido la Palabra, y una de las preguntas que nos hacíamos todo el tiempo era qué textos eran adecuados, ¿no? Entonces queríamos hablar de cartas, y hay unas cartas muy bellas de muchos escritores, algunas de ellas cartas de suicidio, pero no sabíamos si era adecuado llevar una carta de suicidio a un contexto por el que, en este caso, las estudiantes tienen como un peso, digamos, emocional fuerte, y no sabíamos si llevar a Kafka era adecuado o no era adecuado, pero luego tampoco queríamos llevar literatura de superación personal, ¿no? Es decir, la literatura básicamente es violenta y es complicada y es densa. Entonces, un poco cómo ha sido ese proceso de considerar el corpus de textos que ustedes tienen para los cursos, sí, cómo ha sido la experiencia. The question is, when we were doing the syllabus for Pido la Palabra, we were wondering what type of like literary text should we include, like, our own caution about like, should we include like these beautiful letters written by writers who committed suicide, or text about like reading Kafka, the process, okay, or not, that type of question. Like, are we going to censor literature that is by nature, the way it is, or not? You talked a bit about being in the sort of two different institutions, the institution of the prison, the institution of the university, and like having to go from one to the other. When you go back out into the university, I was wondering if you could talk about your or other folks who work with the program, the sort of benefits it has to, this work has for your work in the institution of the university, whether it's teaching, writing, research, how talking into that institution, whether you feel it's different because of the experience. Preguntas muy interesantes. Estamos dividiendo. Thank you very much. Very interesting.
Con respecto a la primera pregunta, la digo en castellano porque veo que me preguntaste en castellano, así que alivio. Algo que no contamos es que el origen del programa de extensión en cárceles es del área, lo que se llamaba en ese momento el área queer, y después se pasó a llamar el área de género. Porque en realidad en el año 2005, las personas que conté, Silvia Delfino y Juan Pablo Parchuk, ellos pertenecían al área queer, al área de género de la facultad, y a partir de un encarcelamiento a personas, digamos, de sus ámbitos de militancia, es que ellos empiezan a ir a la cárcel con un taller de escritura, derechos humanos y reflexión. Entonces el tema, las cuestiones relacionadas con género, con derechos humanos, con feminismos en general, son parte fundamental de nuestro programa, en principio por esta historia que tiene el programa, que es un desprendimiento del área, y por otro lado por nuestras propias trayectorias militantes y formativas. Es decir, de hecho el primer taller era de escritura y género, el primero que hicimos. Hoy en día todavía tenemos ese espacio, ese taller, que fue cambiando con los nombres, ¿no? También con el correr del tiempo. En algún momento se llamaba escritura e identidades, en otro momento se llamó género y derechos humanos, taller de feminismos, fue cambiando con el correr del tiempo, eso en relación con los talleres. En relación con otra cuestión que tiene que ver con la educación puntualmente más formal, en Argentina tenemos una ley ESI, que es Educación Sexual Integral, con lo cual los contenidos por ley tienen que estar incorporados a la currícula, también de las carreras de grado, de la carrera de educación secundaria, entonces son temáticas que están atravesadas y que incluso, bueno, algunos profesores, no nosotras obviamente, se quejan, como tengo que meterle ese a todo, y sí, hay que meterle ese a todo, son temas que nos atraviesan en general hoy en día, por suerte, en la educación argentina. Y puntualmente, bueno, tenemos un taller en la cárcel de mujeres que se llama Imaginar lo que sigue, que es de escritura y género, podríamos decir, y constantemente estamos como, no solo en el espacio del taller, sino también en nuestros seminarios internos, porque también nosotros nos seguimos formando en estas cuestiones, hacemos seminarios internos y encuentros en relación con eso, y en el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que solemos hacer todos los años y que esperamos que todos puedan venir a Buenos Aires en noviembre, suele haber también un espacio, a veces transversal, y si no una mesa puntualmente en relación con estas cuestiones. Yo quería agregar que The question was that yes, there is like gender awareness because the origin of the whole project came from the founders who were activists of queer activists. Quería agregar que quizás, bueno, por una multiplicidad de razones, pero en particular podemos imaginar que en parte por este carácter binario de la institución penitenciaria y también porque las diversidades sexuales son presa especialmente de la persecución policial. Las cuestiones de género aparecen en los talleres todo el tiempo. Sea que lo planteamos como un objetivo, que lo traemos como un tema, que lo proponemos como algo para pensar o no. Aparecen siempre y sí, son espacios en los que sentimos que también a veces se pueden dar discusiones que quizás en el ámbito carcelario es mucho más difícil llevar adelante, que a veces muchas veces, bueno, esto que decíamos, la cárcel no sabe qué hacer con la diversidad, con lo que no es mujer o varón, no entiende muy bien qué hacer, entonces muchas veces hay complejos penitenciarios que alojan, por ejemplo, mujeres cis y mujeres trans, que no se encontrarían de no ser por algunos espacios específicos, y uno de esos es los talleres que dictamos, el centro universitario. Entonces, en ese encuentro, muchas veces aparecen cuestiones, y aparecen cuestiones muy vinculadas con la gobernabilidad de la cárcel, que utiliza esas diferencias para enfrentar a las personas que viven ahí. Entonces, con esta lógica que tiene de darte premios o castigarte, da premios a un colectivo y castiga al otro, entonces genera diferencias, eso genera muchas veces conflicto, y los espacios, nos gusta pensar que a veces estos espacios de escritura, de literatura, de lectura, de encuentro, sobre todo, han sabido ser en distintos momentos espacios en los cuales esos conflictos pueden no necesariamente resolverse porque es un conflicto institucional, pero sí charlarse, suavizarse, matizarse, desarmar un poco esas dicotomías
mío es pensar realmente por qué, digo, si el problema es que el otro sea diferente o el problema es que la institución trata de manera diferente a las personas. Es algo que sí que nos atraviesa, no lo incorporamos a la charla porque no sabíamos cuánto iba a durar, pero sí es algo que está presente de manera permanente. En relación con la pregunta de Jeff, ¿qué textos son adecuados? Si llevar Kafka, si llevar cuestiones donde aparezca el suicidio o algunas otras cuestiones. Nosotras en general intentamos llevar todo, o sea, diversidad de cosas, trabajamos con multiplicidad de textos, multiplicidad de géneros, también depende de cada taller, ¿no? Cada curso y cuáles son los objetivos puntualmente de cada taller. Si es, a veces hacemos taller de narrativa, a veces taller de teatro, a veces no sé, taller de poesía, pero vamos armando el corpus en relación con el programa presentado. Intentamos siempre que sean, no sé, bueno, creo que habíamos charlado cuando pensábamos en conjunto las clases que estuvimos yendo con Jeff y con Gabriel, atravesar distintos géneros. También una pregunta es si llevamos textos que se hicieron en otras cárceles o no, o si llevamos, en una primera clase llevamos Borges o qué llevamos. Y es una pregunta muy difícil, pues en general, armar, como todo profe sabe, armar un programa, armar un corpus lleva tiempo, hay que pensarlo bien. Y eso es una cuestión que también pasa fuera en el medio libre. Como si vos querés trabajar determinada temática, qué bibliografía conviene poner, porque todo no se puede, y tampoco los estudiantes pueden leer todo, entonces hay que hacer como un trabajo ahí de profe, un trabajo pedagógico, que suele ser bastante difícil y que después aparte muchas veces terminamos haciendo otra cosa completamente distinta a la que pusimos en el programa. Eso también pasa. Y cuando hay algún texto que nos da dudas, estoy hablando de cárceles de personas adultas que no leen los textos. Creo que en jóvenes, puntualmente en Gardner Betts, puede ser distinto por cómo vi que era la dinámica. No sé si leen, eso ya sería distinto, pero en principio estoy hablando de nuestro trabajo, ¿no? Puntualmente, y de las cárceles de Argentina, de personas adultas. Cuando tenemos alguna duda, por ejemplo una carta que habla del suicidio, les preguntamos antes a los estudiantes. Entonces, una clase antes, alguna estudiante con la que tenemos más confianza tal vez, o que vemos que oficia tal vez más de coordinación, porque en el aula también se van armando liderazgos y figuras de coordinación. De hecho, allá puntualmente estos roles están establecidos. Hay estudiantes que son coordinadores y coordinadoras internos, pero en los aulas en general hay algún estudiante o alguna que tiene con la que podemos conversar un poquito aparte, o mismo con todo el grupo, como, ¿qué piensan ustedes de esto? Como si en la próxima clase traemos tal texto que habla de esta temática, ¿creen que puede funcionar o no? Eso es los casos en los que tenemos dudas, les preguntamos a ellos, digamos, qué pensarían sobre leer determinada cuestión que creemos que podría llegar a funcionar para la clase. Y escuchar sus perspectivas nos van como ayudando a dilucidar también cómo armar el corpus, y también las cosas que nos gustan a nosotras. A veces nos gusta un texto, entonces lo ponemos en el corpus. Y bueno, hoy en día en nuestro equipo forman parte estudiantes que recuperaron la libertad. Entonces, muchas veces planificamos las clases con estudiantes que estuvieron del otro lado y que nos van orientando también, no, mira, esto no, porque te estás regalando. Sobre todo con los pibes, no, te vas a regalar si pones esto. Mejor fíjate tal cosa. Entonces también como que vamos armando entre todos, discutiendo un corpus posible que intentamos que abarque los múltiples registros. En este caso ustedes tienen el desafío de lenguas, idiomas, y que haya traducción o que se pueda hacer, y bueno, como ir a apostar a todo, digamos, a todo lo posible, y ante la duda preguntarle a los estudiantes. On the question of like how you select the text, it depends on many factors. The basic principle is that they try to use everything they don't censor firsthand, but it has to do with the class, the type of students, and also they use the same students who act as coordinators to know, I mean, they have a doubt, they always ask the students. Max. So if I understood correctly, Max, you were asking what happens to us when we go back, okay, to the outside world. We try to think what to do as going into university when we go into the university center at the prisons. So really we do not go back then. We are all the time in the university. Of course, it's not the same. I understand there are differences and the conditions are very different, of course.
develop strategies and ways of working that are specifically, that work specifically inside of the university centers. And well, after a while, we only can work in this way. We work in pedagogical couples, I don't know if that's the way you would say it, pedagógicas. We do it everywhere, mostly, or every time we are able to do that. We do develop this sense of being very attentive and listening to what our students have to say to us and what they need, exactly as Sabina was saying about how to pick readings and texts for class. Well, we ask them. They know better. They do really know better what their circumstances are, how the groups of students form. They have a lot more information than we do, and we trust a lot what they have to say about that. I don't know if this was... Ahora que entendí la pregunta, lo que quería agregar, y de última se le puede traducir a Max, es que, no sé si entendieron, ¿qué pasa en el medio libre? Sí, claro, ¿por qué nos llevamos de How do they convince the others? Or how More so, like, do you feel like, as people working in the university, I don't know the other functions that y'all are doing, but like either as writers or if you're working with undergrads or just the administration, like how you bring the lessons that you're learning working with the incarcerated students into your other, sort of, because we're all playing so many roles. We're working with the incarcerated students, but we're also working with other students, we're also working with like administrators, all of that. Entendí perfecto. Tenemos un seminario que se llama Prácticas Socioeducativas Territorializadas, que damos clase afuera y sobre estas temáticas, y además formamos estudiantes para que después se hagan sus prácticas en contextos de encierro. So we have a special seminar. It's called, I mentioned it before, it's a very hard to translate, but it's a special seminar that, in which we teach especially what we do in these university centers. We teach it outside in the university outside of prison. And so also in this way we can educate people who can later on incorporate and be part of the program and come with us and be teachers. And so this is how we keep it rocking. Pero además, con los profesores que están por ir a la cárcel, de teachers who will go to the prison, hacemos capacitaciones, es decir, no van directamente. Sí, hacemos... Sí. The same, we are the same. Parallel world, you know? Entonces hacemos training, reuniones, very talk, hablamos mucho y tenemos, digamos, como espacios para pensar esas cuestiones con los profes. No es que van directamente solos. Always the first time, or 2 times, or 3 times, we go with them. We are a big team, so we can do that. Bueno, eso, hablamos con los profes mucho, ellos nos dan sus feedbacks, ¿no? Constantemente. Y solemos decir también, bueno, decimos mucho que la universidad en la cárcel transforma la cárcel porque es parte de la educación, pero también decimos que la universidad no es la misma desde que va a la cárcel. No es igual. La universidad cambia también y se transforma. Y esto tiene que ver, por ejemplo, cuento solo una cosita, porque ya estamos sobre la hora, pero cuento un ejemplo. Durante muchos años yo coordinaba la carrera de letras en la cárcel. Y una profesora, que fue por un cuatrimestre, ella me dijo después de muchas charlas, tomando un café, me dijo, ahora Puan es la facultad de afuera, ahora en Puan yo ya no doy clase igual, después de haber dado clase en la cárcel. Porque, por ejemplo, yo antes en la facultad, en el medio libre, los estudiantes venían, yo no sabía, si alguna vez alguno no venía, no sabía por qué, no me interesaba, qué sé yo. Y desde que daba clases en la cárcel, que los estudiantes venían y decían, hoy no puedo ir por tal motivo, me pasa tal cosa, me estoy sintiendo esto, este examen me pasa tal situación. Desde que doy clases en la cárcel, cambié mi forma de dar clase en el medio libre. Ella decía que para bien. Entonces, la universidad también se transforma. Las carreras no son las mismas, desde que todos los profes ya fueron a la cárcel. Professor changes their methodology to when they go
back to the university because they learn how to deal with students, and then it is not that the university changes the lesson, but the lesson also changes the university, basically. Pues muchísimas gracias.